Buenas noches. Muchas gracias por su presencia, por su puntualidad. Queremos hoy saludarles y darles la bienvenida a esta presentación del diagnóstico en el que vamos a hablar sobre la situación de salud mental de los refugiados inmigrantes venezolanos, tanto aquí en Lima y en Tumbes, ¿no? Este es un diagnóstico realizado por el equipo de CAPS. Y para dar inicio a esta presentación, quisiéramos tener las palabras de apertura de Jacqueline Fontela, que es directora ejecutiva de CAPS. Adelante, Jacqueline. Muy buenas noches, gracias, Jem. Para nosotros es una gran satisfacción poder presentar esta noche el diagnóstico, una tarea que ha sido hecha con mucho profesionalismo por el equipo de la institución, tanto en Lima como en Tumbes. Siempre CAPS, a lo largo de todos los años que venimos trabajando, una de las fortalezas que tenemos es trabajar sobre evidencia, y la evidencia es también el diagnóstico, ¿no? Para poder actualizar así nuestras líneas de trabajo y mejorar también nuestras propias estrategias de acuerdo a cómo se van dando las circunstancias que vivimos, más ahora en el país que tenemos una situación un poco complicada. Pero ahora yo me voy a enfocar en hacer conocer un poco a la institución, a aquellas personas que ahora nos están acompañando. Nosotros somos una institución civil sin fines de lucro que se constituyó hace más de 20 años con fines humanitarios y científicos para promover la salud mental y los derechos humanos. Somos una institución de derechos humanos que venimos como les digo, más de 20 años trabajando en la recuperación de las víctimas de la violencia. Y nuestra partida de nacimiento fue que también fuimos parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Nosotros trabajamos promoviendo el bienestar emocional y el desarrollo humano, y nuestro abordaje es el psicosocial, con un enfoque de género e interculturalidad. Nuestro trabajo también tiene que ver con principios básicos, que es para fomentar en base a ello una sociedad democrática, una sociedad equitativa, justa, y tratar de contribuir también a una sociedad con menos violencia. Nuestro equipo es multidisciplinario, ¿no? Compartiendo todos ellos este enfoque psicosocial, la persona y la sociedad en su conjunto. Pues por ello que, como les digo, somos una institución comprometida con la población en general. Velamos por los derechos de todos. Los derechos humanos son para todos por igual, población peruana, población refugiada e inmigrante, y sobre todo población que está en vulnerabilidad. Entonces no quiero alargar más, porque el plato fuerte está en la presentación de este diagnóstico, y solamente quiero darles la bienvenida y las gracias por estar con nosotros en esta noche importante para nosotros como institución. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Y nuevamente también agradecer a todas las personas que están hoy presentes en sala, como también a las personas que nos están viendo a través del Facebook. Entonces, después de estas palabras de apertura, vamos a dar inicio a la presentación del diagnóstico, que nos la va a dar Janet Aliaga. Ella es antropóloga y coordinadora del área de monitoreo acá en CAPS. Entonces, Janet, ahí te doy el pase mientras voy preparando la presentación. Sí, muy buenas noches con todas y todos. Es para mí un honor presentar este diagnóstico en representación del Centro de Atención Psicosocial y de las personas que integramos este equipo. Quiero agradecer a todos quienes han sido parte de este diagnóstico, a los responsables del proyecto, al responsable de salud mental del equipo, al responsable del proyecto de ACNUR, al equipo de Tumbes, al equipo de trabajo social, a nuestra comunicadora, al área de capacitación
y al área de monitoreo de donde soy parte. A todos ustedes, muchas gracias. Bien, como todos sabemos, en los últimos 2 años, la situación de la población migrante. Adelante, por favor, Jen. La situación de la población migrante y refugiada en Perú se ha agudizado en el contexto de la pandemia de la COVID-19, que trajo serias amenazas a la salud y a la vida de los seres humanos, más aún de las personas que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, ¿no? Adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y población LGTBIQ, entre otras. Ante estos hechos, la necesidad de las poblaciones vulnerables se han visto incrementadas, y en especial las de las poblaciones migrante y refugiada, quienes ante el contexto de pandemia han sido afectadas seriamente en su salud mental. El Centro de Atención Psicosocial realizó el presente diagnóstico en el marco del proyecto Desarrollando Bienestar Psicosocial para la Población Refugiada y Migrante y de Acogida en el Perú, que viene ejecutándose gracias al apoyo solidario del ACNUR, a fin de conocer la situación de salud mental de los migrantes y refugiados venezolanos en Lima y Tumbes. Siguiente, por favor. Bien, el objetivo general planteado fue identificar la situación de salud mental, las estrategias de atención en caso de vulnerabilidad y las necesidades psicosociales de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes. Asimismo, consideramos los siguientes objetivos específicos: conocer los principales problemas de atención mental, de salud mental, que padece la población migrante y refugiada, e identificar las estrategias de atención en caso de vulnerabilidad de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes en un contexto de pandemia, e identificar las necesidades psicosociales de estas poblaciones. Estamos hablando de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes en este contexto. Siguiente, por favor. Respecto a la metodología utilizada, el estudio se desarrolló en el periodo de febrero a abril del 2022 desde la metodología de la psicología comunitaria y las ciencias sociales. Se consideró como elementos transversales para los puntos de análisis el enfoque de género, el enfoque basado en los derechos humanos y el enfoque intercultural y de diversidad. Entonces, para lo cual se aplicó una encuesta a 300 personas, 200 encuestas virtuales en Lima y 100 encuestas presenciales en Tumbes, ¿no? Nos ayudamos en este caso con nuestras lideresas identificadas en Lima para poder realizar estas encuestas. El tamaño de la muestra se calculó con un intervalo de confianza de 95% y un error aceptable del 5%. En las encuestas se incluyeron el cuestionario de autorreporte, lo que llamamos el SRQ, ¿no? De 18 preguntas, que permite identificar la sintomatología de ansiedad y depresión e ideación suicida actual de las personas encuestadas. Además de la escala de bienestar, que es una escala corta de 5 elementos que mide el bienestar de las personas encuestadas. Por otro lado, se entrevistaron a líderes y también a operadores de instituciones del Estado, de centros de salud comunitario, de los SEM y también de la institución o de las Alegra, que son pertenecientes a los MINJUS, ¿no? Asimismo, se desarrollaron focus group
que, bueno, trabajamos con 52 personas en total, migrantes y refugiados venezolanos, en las zonas priorizadas de nuestro estudio. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué encontramos como resultado? Nuestros hallazgos fueron que el 100% de los encuestados son de nacionalidad venezolana. 67% vive, 67% vive en Lima y 33% vive en Venezuela. Mejor dicho, 67% vive en Lima y 33%, vive en Tumbes. Respecto a la edad y género de los encuestados, el 83% son mujeres y de ellas el 79% tienen de 18 a 29 años. Es decir, es una población muy joven. Bien, 35% cuentan con carnet de extranjería, 25% cuentan con carnet de permiso temporal, o CPP, lo que conocemos también como PTP, y el 23% no ha registrado su ingreso al Perú, y de estos, más del 50% vive en Tumbes. Este dato es importantísimo para hacer el análisis en adelante, ¿no? Entonces, podemos decir que el actual contexto del país es poco favorable para los migrantes y refugiados venezolanos, tanto en Lima como en Tumbes. Sus condiciones legales migratorias son poco favorables para que ellos accedan a servicios como el Seguro Integral de Salud. Es importante señalar que no solamente son condiciones físicas de habitabilidad, sino también factores de discriminación las que desencadenan en situaciones de poco bienestar. Siguiente, por favor. Bien, un hallazgo importantísimo fue que ante la pregunta si ha experimentado alguna de estas situaciones, ¿no? Encontramos que el 28% de los encuestados afirma que ha experimentado situaciones de discriminación y xenofobia. El 17% ha experimentado necesidades básicas insatisfechas. El 15% tiene situación de calle o ha sido desalojado. El 10% ha tenido explotación laboral y desempleo, y el 10% ha experimentado separación de su familia. El 9% ha experimentado el robo de pertenencias y documentos, y solo el 1% ha experimentado violencia basada en género. Este dato nos llamó mucho la atención, ya que se contradice con lo recogido de los líderes y operadores, quienes nos indican que el porcentaje de violencia es alto, pero que no se denuncia por diversas, ¿no?, situaciones, debido tal vez a la desconfianza que pueda generar la denuncia, ¿no?, ante las autoridades, o también ponerse en una situación más vulnerable de la que se encuentra. En general, podemos decir que las condiciones de vida de los migrantes y refugiados encuestados en Lima y Tumbes son muy adversas. No solamente son condiciones físicas de habitabilidad, como lo habíamos dicho, porque también tuvimos una pregunta de con cuántas personas vive dentro de su vivienda, y encontramos que un alto porcentaje nos respondían que vivían entre 4 a 5 personas en una sola habitación, ¿no? Entonces, son estos factores y sumado al tema de la discriminación
que se desencadenan pues en situaciones de poco bienestar. Siguiente, por favor. Otro hallazgo es el de haber encontrado que la mayor vulnerabilidad en la población venezolana está asociada a factores de discriminación y salud mental. Ahora, ya habíamos hablado sobre cuáles son las situaciones que ellos habían presentado y todo esto desencadena en cuadros de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, anteriormente también habíamos mencionado de que dentro de las encuestas habíamos aplicado el cuestionario de autorreporte, que es el SRQ, que permite identificar la sintomatología de ansiedad y depresión e ideación suicida. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Encontramos que respecto a la salud mental de las personas encuestadas, el 49% tiene de 1 a 8 síntomas, que probablemente sea el rango de normalidad, pero el 47% tiene de 9 a 18 síntomas, lo que implica que ellos estarían presentando algún síndrome de ansiedad y depresión. Es altísimo, ¿no? 47%. La situación es más aguda en Lima que en Tumbes. Y bueno, aquí tenemos el 49% de los encuestados residentes en Lima que tiene de 9 a 18 síntomas, en tanto que en Tumbes el 43% tiene el mismo rango. Siguiente, por favor. Respecto a la relación entre género, edad y síntomas de los encuestados, es el grupo de mujeres de 18 a 39 años el que manifiesta con más frecuencia presentar síntomas ansiosos depresivos. Y bueno, aquí también queremos ayudar con lo que nos han mencionado los operadores de instituciones que han sido encuestados, quienes manifiestan que ellos afirman que brindan atención mayormente a mujeres mayores de 18 años, niñas, niños y adolescentes en sus diferentes servicios. Además que los problemas de salud mental de la población venezolana que atienden con más frecuencia son la depresión, la ansiedad y el estrés principalmente. Para el 36% de los líderes entrevistados, la depresión es el principal problema de salud mental, ¿no? en la población refugiada inmigrante, mientras que para el 24% es el estrés, la ansiedad, y 10%, bueno, tienen ideas suicidas. Siguiente, por favor. Bien, una de las preguntas que tiene el SRQ es la pregunta 17 sobre si ha tenido la idea de acabar con su vida. Al respecto, tenemos que el 15%, mejor dicho, el 15% ha tenido una idea suicida, lo cual es altísimo, ¿no? El 15% de la población migrante y refugiada encuestada señala que ha tenido una idea suicida, siendo Lima la de más proporción en relación a Tumbes. De esa muestra, de las 300 personas encuestadas, 44 señalan que tuvieron ideas de acabar con su vida. Y en comparación a lo que manifiesta el MINSA, ¿no? Que el 2021 reportó 708 casos de muerte por suicidio,
tiene mucho que ver. Fuimos nosotros testigos por los medios de comunicación de casos de venezolanos que se han suicidado, ya sea por esta situación misma de estrés, depresión. Fuimos testigos de un caso en Gamarra, lo cual pues sí nos llama la atención de que de verdad ellos están necesitando una ayuda urgente. Siguiente, por favor. Bien. Anteriormente mencioné que en la encuesta se incluyó la escala de bienestar, el WHO 5, que es una escala corta de 5 elementos que mide el bienestar de las personas encuestadas. Esta escala consta de 5 ítems, los cuales se califican de 1 a 5 en una escala de Likert. Puntuaciones iguales a o menores a 13 puntos indican bajo bienestar. Y es un indicador para la aplicación de una escala de tamizaje de síntomas depresivos y de ansiedad. Del análisis realizado, el 33% de los encuestados tiene bajo bienestar con un puntaje de 1 a 13 y el 66% un puntaje de 14 a 25. O sea, en este caso, como la mayoría de las mujeres de los encuestados son mujeres, son las que presentan menor estado de bienestar. Siguiente, por favor. Otro hallazgo fue que el 66% de nuestros encuestados no cuenta con SIS, ¿no? El 66% de los encuestados no cuenta con el Sistema Integral de Salud. Este dato está asociado al 35% de esta población de migrantes y refugiados que cuenta con carnet de extranjería, calidad de migratoria, mientras que el 23% tiene registro de ingreso al Perú, no tiene registro de ingreso al Perú, mejor dicho, lo cual no les permite contar con el Sistema Integral de Salud, además que los limita al acceso a los diferentes servicios públicos. El 35% en este caso de los operadores entrevistados responde que para ser atendidos en los diferentes servicios se requiere contar con algún tipo de documento de identidad. Bueno, el 27% nos señala que utilizan el carnet de extranjería, ¿no? En algunos casos también utilizan la partida de nacimiento. Pero es importantísimo este 23% que no registra su ingreso al Perú. Siguiente, por favor. Una de las preguntas también estuvo referida al tema de acceso a salud mental, a la atención en salud mental. Y vemos aquí que el 66% no ha recibido atención psicológica. Respecto a si los migrantes y refugiados encuestados han recibido atención psicológica, el 66% de ellos responde que no ha recibido ninguna atención. El 20% dice que sí ha recibido en el Perú y el 11% lo ha hecho en Venezuela. Entonces, vemos que aquí un alto porcentaje de personas no ha accedido a un servicio de salud mental. Siguiente, por favor. Bien, respecto a qué consecuencias se han agudizado en el contexto de la COVID-19, vemos que el contexto de la pandemia agudizó definitivamente la salud mental de los migrantes y refugiados encuestados, ¿no? Vemos
que el 25% responde que se ha agudizado su cuadro de estrés, el 22% responde que la depresión se ha agudizado, el 20% afirma que su ansiedad se ha incrementado, el 14% señala que la separación familiar se agudizó, el 9% cree que se agudizaron los síntomas de duelo y el 6% respondió que se agudizó la violencia intrafamiliar. Siguiente, por favor. Aquí hay un dato importantísimo que me gustaría resaltar, ¿no? Y es el dato de las redes. Esto nos llama mucho la atención y es que para la población venezolana las redes significaron soporte valiosísimo en este tiempo de pandemia. A pesar de la agudización de la salud mental, más del 60% de encuestados considera que tanto las redes familiares, las redes de amistades, las redes de apoyo virtual, las redes de apoyo comunitario y redes de iglesia les brindaron un soporte, ¿no?, en este tiempo de pandemia, lo cual nos muestra la capacidad de resiliencia que puede tener más allá de lo que han podido experimentar. Ellos encuentran situaciones positivas que los han ayudado a salir adelante. Y eso de verdad es algo para sacarse el sombrero. Es valiosísimo esta capacidad que tienen ellos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en la situación actual en la que se encuentran los refugiados inmigrantes, el 80% de los encuestados, ante la pregunta de si se les ofrecieran una atención psicológica gratuita para usted y su familia, respondieron que sí, definitivamente, ¿no? Porque hay muchas cosas que ellos tienen que trabajar emocionalmente. Procesos de duelo, procesos de depresión, procesos de angustia, estrés por la misma situación que les ha tocado vivir. 4 o 5 personas en un mismo cuarto viviendo en este tiempo de pandemia ha agudizado su situación mental. Entonces es muy necesario seguir trabajando, ¿no? Y desde el CAPS, bueno, estamos comprometidos en ese sentido. Viene desarrollando estrategias para poder atender esta necesidad urgente de nuestra población refugiada e inmigrante. Entonces, son 80% de personas de nuestros 300 encuestados que necesitan y piden el apoyo psicológico. Siguiente, por favor. Bien, respecto a las conclusiones a las que hemos llegado con este diagnóstico, encontramos que, y le hemos denominado de esa manera, entre la incertidumbre y la esperanza. Las personas refugiadas e inmigrantes venezolanas en su mayoría se encuentran en situación de vulnerabilidad por su ubicación en el mercado laboral y por sus condiciones sociales de vida, agudizada además por la discriminación y su condición de refugiados inmigrantes. Nuestra conclusión número 2 es sobre la situación de desprotección y precariedad que ellos están teniendo. Las personas refugiadas, inmigrantes venezolanos entrevistados se encuentran en el polo de exclusión de la economía, con situaciones de alta precariedad en el empleo y en sus condiciones de vivienda. Este diagnóstico fue realizado con personas de nacionalidad netamente venezolanos, con gran de ella
gran parte de ellas mujeres con residencia en Lima y Tumbes. Siguiente, por favor. Nuestra tercera conclusión es sobre la discriminación y la salud mental. El 25% de encuestados considera que se agudizó el estrés, el 22% respondió que es la depresión y el 20% opina que la ansiedad se ha incrementado después de la pandemia. Asimismo, un poco más de la mitad, o sea, el 52%, manifestó que no solicitó la atención en los servicios de salud, pues solo el 33% cuenta con el SIS, dada su situación legal en el país. Nuestra conclusión 4, los vínculos sociales como soporte. Ya vimos que más del 60% de encuestados considera que tanto las redes familiares, las redes de amistades, las redes de apoyo virtual, las redes de apoyo comunitario y redes de iglesia le han ayudado, ¿no? Le han servido como soporte en pandemia. Conclusión número 5, los servicios de funcionarios y operadores. Los casos de atención más frecuentes son por violencia de género a mujeres adultas. El 47% brinda tratamiento, rehabilitación y prevención de salud mental. El 33% brinda servicios de asesoría legal, atención, promoción y prevención de hechos de violencia en género. 13% orienta en el área legal, psicosocial y medios de vida, y el 7% realiza talleres, campañas y o charlas informativas sobre la inserción educativa. Siguiente, por favor. Conclusión número 6, la organización social como estrategia de colaboración y apoyo. Las instituciones públicas donde más solicitan atención los refugiados inmigrantes son las escuelas, los hospitales, la Oficina de Migraciones, la Defensoría del Pueblo, RENIEC, Ministerio Público. Señalan que además que la depresión es el principal problema de salud mental, ¿no? Con un 75%, así como el estrés y la ansiedad con un 50%. La conclusión número 7 es el desborde emocional durante la pandemia. Acá vemos que en los focus groups se resaltó el alto nivel de incertidumbre durante la pandemia, elevándose los niveles de ansiedad, depresión, así como los duelos no resueltos por la muerte de familiares cercanos, la crisis de convivencia en las parejas y la agudización por los factores de hacinamiento en pleno confinamiento por la pandemia. Siguiente, por favor. Nuestras recomendaciones. Impulsar las políticas, programas, proyectos y acciones desde el sector público, estatal y no estatal. Lo que está relacionado al empleo formal, la vivienda, salud física, mental, educación y reducción de la violencia basada en género. Recomendación número 2, fortalecer el tejido social de soporte afectivo, emocional, espiritual y laboral, articulando esfuerzos de las diferentes instituciones públicas, privadas, religiosas, ONGs, como también las organizaciones sociales. Recomendación número 3, continuar con el trabajo del CAPS, capacitándolos en temas de salud mental, primeros auxilios psicológicos, temas tan necesarios frente al desborde emocional agudizada durante y post la pandemia. Recomendación 4, impulsar campañas estructuradas para contextos de post-pandemia caracterizados por situaciones de duelo inconclusas, retorno del bullying, ¿no? Violencia de género, salud mental en diversos campos. Y finalmente, articular las dimensiones de lo social con la salud mental desde el CAPS que se han expresado en los últimos años. Y bueno,
quiero agradecer, ya lo dije, a todo el equipo CAPS que ha sido parte de este diagnóstico, que nos ayuda, ¿no? Y nos da luces de cómo tenemos que trabajar en lo sucesivo, viendo las necesidades que tiene nuestra población refugiada e inmigrante. Es muy importante todo lo que podamos hacer en este contexto. Hasta aquí es la presentación. Gracias. Muchas gracias, Janet. Gracias por esta importante presentación, por todo el trabajo, ¿no? Puesto para poder tener esta información, que como tú dices, ayuda mucho como guía para saber ahora cómo trabajar, qué cosas implementar en los proyectos y actividades que se realizan en estos temas. Entonces, bueno, continuando, vamos a tener los comentarios de la directora de Desarrollo Institucional aquí en CAPS, Carmen Wurst. Y antes de darle el pase, solamente quiero ir invitándoles a que en el chat puedan ir colocando las preguntas que tengan, algún comentario que puedan tener, los iremos leyendo justo después de la intervención de Carmen. Asimismo, si desean que les enviemos esta información, el diagnóstico, en el chat también nos pueden ir colocando su nombre completo, su teléfono y su correo electrónico para poder hacerles llegar este material. Entonces, Carmen Burs, directora de Desarrollo Institucional, adelante con los comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y todas los que están en este momento acompañándonos en un momento tan importante para nosotros como institución, el poder presentar este estudio que a través de las cifras nos dan cuenta de una realidad bastante compleja, que es la salud mental que vive la población refugiada e inmigrante. Bueno, yo agradezco mucho que me hayan pedido hacer comentarios. En realidad es un trabajo que verdaderamente nos da mucha posibilidad de pensar. Hay mucho para pensar y para desmenuzar de este diagnóstico para poder retarnos a las respuestas que debemos dar en estas situaciones. En realidad, yo quisiera comentarles algunos aspectos que tienen que ver básicamente en relación a la migración y en relación también a estos datos, cómo nos confrontan frente a otros datos epidemiológicos también, ¿no? Bueno, sabemos que la migración forzada es una decisión extrema, ¿no? Alguna persona que toma esa decisión de salir de su país a buscar otro medio de vida representa evidentemente una salida a un proceso vital que se vio interferido por situaciones que conocemos todos, que tienen del orden de lo político, de lo económico y sobre todo de las situaciones también de violaciones a derechos humanos, ¿no? Tan es así que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en sendos comunicados, ¿no? En el 2017, en el 2018, ha denominado a esta situación de los migrantes de Venezuela como una migración forzada. ¿Por qué? Pues el país en descomposición, con ausencia de libertades políticas, civiles, donde hay abusos, encarcelamientos, sin ninguna garantía, y ejecuciones, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han determinado que Venezuela actualmente es uno de los 4 principales países expulsores a nivel mundial. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el 2017 consideró que Venezuela ocupaba el 3er puesto detrás de Afganistán y de Siria. Por lo tanto, vemos que es una crisis humanitaria gravísima, donde el Perú ha sido uno de los países receptores, el segundo país receptor a nivel, después de Colombia, en Latinoamérica, de la población migrante. Por tanto, estamos hablando
de la vulneración de los derechos, ante los cuales el CAPS, como Organización de Salud Mental y Derechos Humanos, está respondiendo a través de sus programas de salud mental. Estos hechos que implican, en palabras de Fernando Orduz, que es nuestro supervisor del equipo interdisciplinario de CAPS, nos dice al respecto, voy a abrir comillas, en ocasiones a estas situaciones se les denomina traumáticas, para señalar que esa fuerza a la cual nos somete la realidad externa o interna puede llevar no solo a vulnerar el yo, hago paréntesis, al sí mismo, a la persona, sino a fracturarlo o romperlo. El catálogo de estas situaciones varía desde un leve aleteo de una mariposa hasta las grandes catástrofes con las que nos desafía la violencia y la agresividad humana. Esos son los casos que nosotros atendemos, casos extremos de altísima vulnerabilidad, y son los graves, los casos de más alta complejidad que el CAPS responde con su programa de salud mental. Los dolores, por eso los sufrimientos, los duelos migratorios, la separación familiar, situaciones límites vividas por la población, que muchas veces llegó a pie atravesando países vecinos y llegando a vivir en condiciones de alta precariedad, con dificultades para el acceso al empleo digno, a los servicios del Estado, a la discriminación y xenofobia, al riesgo de violencia basada en género en las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes vulnerables, tal como señala el presente diagnóstico. Nos da un panorama de todas estas vulnerabilidades que están en riesgo también de sufrir problemas de salud mental. Como les decía, quisiera a partir de esto algunos datos epidemiológicos para compararlos con nuestros resultados del diagnóstico, con lo cual nos va a dar cuenta de la gravedad de la población, de la salud mental en la población migrante y refugiada. Según el Informe Mundial de la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, en junio del 2022, la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% en el primer año de la pandemia. El estudio que presentamos, el diagnóstico, recoge porcentajes bastante acordes con los de la OMS. El 25% de la población refiere que ha agudizado su cuadro de estrés. El 22% refiere que la depresión se agudizó en un 20% y la ansiedad también. Y se incrementaron las separaciones familiares. Yo voy a hacer una pequeña comparación porque quizá no todos los datos son posibles compararlos porque a veces no se tiene toda la data, pero por ejemplo, en el caso de la depresión, en el 2015 a nivel mundial, la depresión era la enfermedad más frecuente en todo el mundo. Afectaba el 5.1% de las mujeres y el 3.6% de los hombres, en un promedio de 4% de la población mundial. Según ese incremento que plantean este estudio que ha hecho la OMS en el primer año de pandemia, esto se incrementó en un 25% a junio del 2022, lo cual nos remitiría, entre paréntesis, que la cifra de la depresión en las mujeres sería de 6.37%. ¿Qué hemos encontrado en el diagnóstico? Que justamente la ansiedad y la depresión alcanzaron en nuestro estudio el 49% en Lima y 47% en Tumbes. Cifras que ya nos remiten a un cuadro clínico por el número de síntomas registrados, ¿no? Los que tienen este porcentaje. Con lo cual, si lo comparamos al 6.37 de depresión en las mujeres, vemos pues que existe una alta incidencia en la población migrante y refugiada que ha participado en este diagnóstico. Y más allá, teniendo en cuenta que el 83% mayoritariamente han sido mujeres. Entonces vamos a poder contrastar significativamente estos porcentajes que se registran a nivel mundial. Con lo cual, obviamente, pues nos remite a una situación que podríamos considerar de alta vulnerabilidad y de necesidad de respuesta.
Otra cifra que nos lleva a pensar de una manera preocupante, tal como señaló Janet, dando incluso ejemplos o casuística que ha pasado en nuestro país, es el alto nivel de ideación suicida en la población que ha participado en el diagnóstico. Este porcentaje es de 15%. ¿Por qué es preocupante? Porque el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial en personas entre las edades de 15 a 29 años. O sea, es una alta causa de muerte. Y sobre todo, este estudio de la OMS también dice que el 78% de los suicidios tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos, con lo cual en nuestro país, al estar en esa condición y con mayor razón personas que están en una situación de bajos ingresos y de escaso acceso al empleo, están mucho más vulnerables a poder cometer algún tipo de suicidio porque ya la ideación es bastante alta. Y si aunamos ansiedad y depresión, obviamente tenemos un alto porcentaje para poder responder y atender, ¿no? Sí, también en el diagnóstico, para comentarios, también como lo presentó Janet, es que cómo la población identifica solamente el 1% como problema de violencia basada en género, cosa que contrasta significativamente con lo que los operadores consideran que la mayoría de los casos que consultan es justamente por la violencia basada en género. Esto puede considerarse como un indicador de la normalización de la violencia, por un lado, el silencio, que también es una causa que existen en mujeres que están viviendo una situación de violencia, estar, según el modelo transteórico de cambio, en una etapa de precontemplación, ¿no? Que no reconocen que lo que viven es una situación de violencia. Entonces, evidentemente, esto nos da un dato para poder seguir trabajando con la población, la necesidad de poder identificar esas situaciones de violencia, ¿no? Bueno, otro dato significativo que tenemos que tomar en cuenta, el que también me llamó mucho la atención, es la brecha que existe entre lo recogido en el diagnóstico. Por ejemplo, ¿no? El alto porcentaje de personas que necesitan o que presentan indicadores de salud mental y el escaso acceso a servicios, ya que el 66% no ha recibido ningún tipo de atención. Si contrastamos estas dos cifras, el 47% que tiene problemas de salud mental y de los cuales obviamente hay no acceso a este tipo de servicios, porque solamente en el Perú 20% ha tenido acceso a los servicios de salud mental. Entendemos que en nuestro país el tema de la pandemia también ha sido un factor importante para poder los servicios del Estado han estado concentrados en atender la emergencia sanitaria, con lo cual se disminuyó también las oportunidades para poder atender estos servicios, ¿no? Bueno, lo más retador y que implica la capacidad de respuesta y resiliencia, que si bien no es el término que se usa en el diagnóstico, es el alto porcentaje de personas que cuentan con una red de apoyo comunitario, el 60%. Con esto vemos pues que la concepción de la salud mental como un tema exclusivamente médico y hospitalario ya no es sostenible, puesto que las intervenciones tienen que tener un componente comunitario, de apoyo psicosocial, de redes comunitarias y familiares, lo cual puede ser de mucha ayuda para reducir el impacto de la migración. Ya las personas de por sí reconocen estos espacios comunitarios como redes de soporte y apoyo. Es cierto que no todas las personas van a estar siempre, digamos, o todas las personas van a tener problemas de salud mental. Hay algunos individuos que poseen capacidad para adaptarse. También Fernando Orduz hace estos señalamientos, nos ha hecho un artículo muy bonito para la sistematización que vamos prontamente a presentar de nuestro trabajo, con lo cual he tomado algunas de sus palabras porque realmente él conoce a fondo nuestro trabajo. Entonces, él dice también que fácilmente las personas, algunas pueden
adaptarse a estos cambios drásticos de los entornos que los rodean, asimilar el impacto de la fuerza que los golpea, pueden metabolizar de manera más armónica y equilibrada los efectos que los eventos traumáticos generan. Pero por diversas razones, otros individuos que no tienen la resiliencia o elasticidad para responder a las exigencias que implican nuevos sucesos que nos acontecen en la vida, ya pasea por situaciones externas internas. Yo creo que en el diagnóstico nos queda un gran reto que es hacer una exploración de los grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, como son las personas que se identifican como población LGTBIQ+. Que tenemos que tener en cuenta que hace mucho tiempo no son personas consideradas como un trastorno mental, ¿no? Como hace muchos años lo eran, pero están mucho en riesgo de padecer enfermedades a consecuencia del estigma y la discriminación y necesitan bastante apoyo. Si bien es cierto que hay personas que han respondido sobre esto, pero creo que este es nuestro reto de CAPS de poder investigar un poco más sobre esto, ¿no? Y por último, también la aceptación de una atención gratuita en salud mental, bueno, ahí nos deja con el compromiso como institución de responder a esta necesidad no cubierta, que permita que la población refugiada inmigrante pueda acceder a mejores oportunidades en este nuevo país al que llegaron con esperanza, y para ello requieren recuperar su salud mental como un derecho al bienestar y a una vida plena. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por estos comentarios. Estamos allí viendo en el chat que ya hay personas que están solicitando que enviemos el material. Se los vamos a estar enviando al correo. Y también voy a aprovechar estos minutos que quedan. Si es que hay alguna pregunta, ya saben, el chat está abierto. Voy a mostrarles cómo pueden también descargar. A ver. Entonces, desde la página del CAPS, ¿no? Que es caps.org.p, cuando ustedes ingresan, van a ver que hay una pestaña, la pestaña de publicaciones. Pueden ingresar allí y verán que aquí ya tenemos colgado el documento del diagnóstico sobre la situación de salud mental de refugiados, refugiadas, inmigrantes venezolanos en Lima y Tumbes, así también como otras publicaciones que tenemos que podrían ser de su interés. La descarga es gratuita, entonces ya saben, pueden encontrarlo en la página web. Vamos a estar también publicando el link de acceso en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Estamos ya abriendo nuestro Instagram para poder estar conectadas y poder hacerles llegar esta información. Entonces, bueno, hemos visto que por ahora no hay preguntas que recoger en el chat, así que si no hay ningún otro comentario de alguna de las personas del equipo de CAPS, podríamos dar por finalizada esta presentación. ¿Alguna? ¿No? Perfecto. Entonces, a las personas que nos han dejado sus datos, les estaremos haciendo llegar y seguimos en contacto en nuestras redes. Muchas gracias por haber estado presente, por habernos acompañado en esta presentación. Seguimos en contacto. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a todos y todas.